Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Fernando Ruiz. Hola. Repitiendo otra vez aquí ya. Ya es de casa. Oficialmente ya es el... A partir del tercero. Ya no eres invitado. Ah, gracias. Ya no eres Ya no invitado, eres ya invitado. tienes que pagar. Ya tienes que pagar Ya repartimos Tu silla. la cuenta. Tienes que pagar tu silla. Tienes que pagar tu silla. Muy bien. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Katzin? Tenemos un tema interesante, ¿no? Y además este va a ser el mero mole de Del tío Fer. de Fer. Exactamente. Según él dice que no, pero bueno. Hablemos de tejiendo redes de oportunidades. El arte del networking. Fíjate que además este tema ya por ahí alguna vez había surgido y alguien lo había pedido. No me acuerdo si alguna vez que habíamos hecho de los capítulos de ¿quiénes eran los alumnos? El grupo de Cristina Ok. y ellos. Creo que había salido un poco sobre el tema de cómo empezar a hacer networking, sobre todo, por ejemplo, desde la universidad. Pero digo, para poder entender más o menos de qué estamos hablando, vamos a tratar de empezar por el principio y tratar de entender pues también de qué se trata el networking, ¿no? O sea, qué es el networking, cómo lo podemos definir, y sobre todo porque además creo que a veces la gente tiene como un poco la idea de que el networking es algo nuevo o tiene que ver con las redes sociales, pero pues en realidad esa es una cuestión que siempre ha existido, ¿no? O sea, Claro. de hecho yo creo que así hasta lo vemos históricamente. Por ejemplo, los judíos siempre han tenido un networking muy fuerte en su entorno. No, y súper sólido, ¿no? Que les ha permitido, por eso, hacer negocios como de manera muy, ¿cómo se diría? Pues a lo mejor a veces más fácil y más elaborado, o digamos tener esa posibilidad de Más entre ellos respaldado, mismos. ¿no? Exacto. Respaldarse precisamente porque tienen esos contactos a Claro. través de su comunidad, y que les ha ayudado, creo que a lo largo de la historia, ¿no? Porque históricamente es una cuestión interesante. Pero ¿cómo podríamos definir el término networking? ¿Cómo lo entiendes tú? Justo como para separar este punto de que algunas personas podrían interpretar que ya es algo muy actual o de redes o shalala, bueno, redes sociales o que tenga que ver con el internet, pues no necesariamente, simplemente es una red que vas construyendo, que vas forjando de relaciones que tienes con diferentes personas, pueden ser de tu misma carrera, del mismo trabajo, o incluso que justo el chiste de ampliar tu network es que vas conociendo personas. No sé, por ejemplo, yo conocí a Juan porque me dio clases, después conocí a Fer porque es amigo de Juan. Claro. Y el network ya se amplió. Y ahora estamos aquí los tres, ¿no? Que de hecho, Correcto. parte más o menos de lo mismo. A lo mejor el tema de networking está relacionado más con el tema de negocios o el tema O lo profesional. laboral. Ujú. Pero digamos, un poco también está el tema de la teoría de redes sociales, que era a lo que me refería. La teoría de redes sociales existe desde antes de las redes sociales que hoy en día conocemos, y que a lo mejor nosotros entendemos y vemos de esa manera, pues como que ahora es lo nuevo, ¿no? Pero en realidad, ¿qué era una red social y en qué estaba basado? En realidad, digamos, la teoría de las redes sociales, un Facebook o lo que tú quieras pensar, pues tiene más que ver con otras cuestiones que ya existían. Por ejemplo, específicamente Facebook, digamos que estaba muy ligado al tema de las fraternidades en Estados Unidos, ¿no? De acercarte a ciertas personas y tener esa posibilidad de contactar a algunas personas en particular. De hecho, si ves la historia, incluso la película, pues una de las cuestiones que querían la gente de Harvard, que creo que eran los que estaban ahí, era en cierta manera, pues como que tener su red, y de alguna forma hasta lo que estaban buscando era ligar, ¿no? Como que vieran, nosotros somos de Básicamente. Harvard, y que chavas de otras universidades puedan como encontrar a nosotros que somos de Harvard, ¿no? Como que era una cuestión que a lo mejor partía de esa situación, pero al final de cuentas estabas tú teniendo como, tratando de cuidar tu entorno, tener la posibilidad, de pues tener acceso a ciertas cosas, que también pasa con un entorno, por ejemplo, de un club social, que otra vez se vuelve un entorno en donde digamos, tienes a mucha gente participando, entonces como que esa es la cuestión, que a veces
tienes algo en común y te juntan, ¿no? Encuentras personas que tienen algunas Que comparten. situaciones en común y que además, si empiezas a encontrar en esos lugares, vas a encontrar oportunidades, que es precisamente lo que hablamos en el tema aquí, que digamos, partimos de esto. Entonces, digamos, aquí en términos generales, por ejemplo, una descripción, el término networking se refiere a la práctica de interactuar con otros profesionales, empresarios, colegas o individuos para construir una red de contactos o relaciones, ¿no? Contactos o relaciones, ahí también tenemos que especificar qué es cada cosa, ahorita lo hacemos, pero este proceso implica tanto la expansión de tu círculo social como profesional con el objetivo de compartir información, oportunidades y recursos. El networking puede darse en diversos contextos, incluyendo eventos profesionales, conferencias, reuniones informales o incluso a través de plataformas digitales, que es a lo que estábamos hablando precisamente. Pero si se fijan, pues no es como que esté en un solo ámbito, ¿no? Y además es, o sea, cómo y qué es lo que quieres aprovechar. Creo que había una frase, y no me acuerdo ahorita de quién era, pero una de las cuestiones que decía es que digamos, como tu posibilidad de éxito estaba ligada a los amigos que tenías o a las conexiones que tenías. No recuerdo ahorita de quién es la frase, pero era más o menos algo así. O sea, que de alguna forma, qué tan exitoso podía ser, estaba totalmente ligado al hecho de a quién conocías o con quién podías tener contacto. Creo ¿no? que era Warren Buffett, ¿no? Dijo Ahorita algo lo de, buscamos. A lo mejor. dime con quién te juntas y te diré quién eres. Creo que esa es previa, de hecho. Debe ser antes, sí. Justo. Sí, creo que era Pero a fin previa, de ¿no? cuentas es la idea. Pero es la idea. Y justo ahorita me acordé de un capítulo de Black Mirror, donde justo está en la sociedad y te van calificando, depende de tu network, es no sé, nosotros. Juan no me saludó, le doy una calificación baja, le va bajando la calificación ponderada hasta 5.0, o sea que es el máximo logro, por así decirlo. Entonces, pues la gente trata de tener un network con gente de un nivel aceptable, porque eso te permite justo lo que decía Juan, ¿no? Llegar a unas opciones de éxito o que demarque tu éxito. Entonces, justo el caso de esta chava era que quería comprar una casa, pero necesitaba un mejor, digamos que no se fijan en un historial en crediticios o sus opciones para pagar, sino decían, bueno, es que tienes tal puntaje, te recomendamos que te juntes con tales personas que tienen 4.0 de estrellas, ¿no? Entonces le decían, tienes que ampliar tu red, juntarte con personas más... Ay, muy medido. Ajá, más talentosas, deja de solo ser o darle buenas calificaciones a la mayoría de gente que te atiende en servicios, y enfócate en que tu network sea gente de éxito, para que tú también te llenes de éxito. Que bueno, toda esta serie de Black Mirror ataca puntos sociales de manera fuertes, ¿no? Muy reales, muy crudas, que a fin de cuentas es eso. O sea, suena mal, pero no siempre, no todas las personas van a tener el mismo network que no sé, hay gente que está en niveles, en esferas muy altas, a alguien que está en un plano muy terrenal. Creo que también estamos ya en una época donde las relaciones y el círculo al que perteneces llega a ser muy importante para tu percepción en una sociedad. Anteriormente, creo que anteriormente se valías mucho en base a la productividad que brindabas a la sociedad. En una sociedad donde era claro tu beneficio en ella, ¿no? Ahora es más difícil encontrar tu beneficio en una sociedad, y muy probablemente puedes estar viviendo en ella sin conocer directamente en dónde estás impactando de forma positiva, y por lo tanto pierdes como el piso y empiezas a valorar cosas que probablemente no valgan tanto, y llegamos al caso de tener a una Taylor Swift con una capacidad de apoyo que yo creo que pudiera tumbar a algún presidente de los Estados Unidos en su campaña política, con tanto involucramiento de sus seguidores. Creo que pasó algún evento hace poco donde algo no le pareció a Taylor Swift y todos sus votantes, todo su séquito de seguidores, y tuvieron un impacto muy fuerte en eso, ¿no? Incluso llegamos a valorar la opinión de networking a través de
famosos influencers, la palabra, ¿no? Entonces, Bueno, que entre comillas, pero fíjate que más bien, ahorita de lo que estaban platicando, como que también hay una cuestión como curiosa. O sea, probablemente ahorita, en teoría, tienes mayores capacidades de networking, pero también al final, en teoría, es decir, de repente ves a la gente y dicen, ¿sabes qué? Es que tengo Tantos seguidores. 1300 amigos en Facebook. Pero incluso hay estudios por ahí que hablaban de que pues, realmente la gente no tiene capacidad, hablando desde aspectos psicológicos y aspectos hasta digamos, relacionarse. de neurociencia, que te decían que en realidad no puedes llegar a tener esa capacidad como para tener, digamos, como la posibilidad de tener tantos contactos con tantas personas y seguirlos de manera correcta. Es decir, Sí. a final de cuentas, no lo puedes hacer y no puedes atender a todas esas personas de esa manera. Entonces, pareciera que estamos más conectados que nunca, pero creo que el nivel de las conexiones es mucho más bajo que también que nunca. O sea, antes o sea, probablemente... muy superficiales. Exactamente. Entonces, una de las circunstancias, y decíamos, o sea, obviamente también era que era lo que pasaba, y si nos vamos hacia probablemente hacia años atrás, pues probablemente sí la gente que tenía así, era como que también, es que yo conozco al doctor, o yo conozco al abogado, y eran como cosas en donde además era como, wow, o sea, exacto. Sí. Más meritocrático, Claro, directo. pero también si te fijas era como el conocer, el que yo lo conozco o me conoce, era ya como una cuestión que era justo como muy un mérito, nada más del hecho de como que se acuerde de mi nombre. Me Pero es ubica. justo, exacto, como que era justo mucho esa situación y le dabas un valor diferente. Siento que obviamente ahora se hace muy sencillo porque pues cualquiera le da like a otra persona o la sigue, pero pues eso Es en mi realidad compa. pero no tiene ningún tipo, digamos, como de responsabilidad sobre esa relación o realmente implica nada más pues que meterte ahí. Y Claro. justo que además ahí es donde tendríamos que ver, porque si tú quieres hacer un networking correcto, tienes que ver la forma de que realmente esas relaciones pasen de una mera plataforma virtual a una situación en donde realmente tú tengas la posibilidad de generar un beneficio para ti o para otros y que Claro. lo puedas aprovechar. Y que puedas contar con ello. Claro, ¿No? y a lo mejor ni siquiera estamos hablando de amistades, o sea, estamos hablando de relaciones, ¿no? Que aquí hablaba de dos cuestiones, hablaba de contactos y de relaciones. Contactos son personas en las que tienes un contacto, es decir, que tienes la posibilidad de hablar o tener una conversación o algún tipo de diálogo o interacción con esa persona, que ya es una forma de tener precisamente pues un beneficio, ¿no? Un contacto. Y el otro relaciones, estás hablando de un contacto que a lo mejor evoluciona a otra situación y ya tienes la posibilidad de tener otro tipo de relación que puede ser laboral, afectiva o familiar O de otra índole. y que ya puede tener una diferencia, un diferente comportamiento. Entonces, de hecho, hay mucho de la teoría de redes sociales lo que hace es tratar de identificar esas situaciones. Y también si tú entiendes esa cuestión, es decir, tú eres una persona que conoce gente y incluso yo te decía, creo que además tú eres una persona así, tú tienes muchos contactos. No todos son tus amigos, pero son contactos que en un momento dado tuvieron una interacción contigo y tú de repente tienes la posibilidad de volverte a acercar con ellos, simple y sencillamente a charlar, te ubican y de alguna manera puedes tener una interacción con alguien que en algún momento tuviste un contacto. Y eso, digamos, tiene un valor porque tienes posibilidad de decir, conocí a una persona que trabajaba en tal lado y me podría ayudar porque tengo una duda de esto. No es mi amigo, pero me conoce o me ubica. Y entonces siento que en vez de llegar con alguien que no me conoce, puedo llegar con esta persona y tal vez pueda obtener una mejor atención, por ejemplo, en alguna situación que se necesitara, de ir con alguien que de alguna manera tuve un contacto a través de alguien más o que de alguna manera lo tuviera, ¿no? Y la otra, con las personas que ya tienes una relación, pues obviamente estás hablando que hay una situación en donde ya la relación implica un mayor involucramiento y responsabilidad, tal vez que pueda haber hasta mutua con esa persona, en cierto sentido, por ejemplo, el caso de una amistad o el caso de alguien que trabaja contigo, porque si bien no es tu amigo, sí puedes tener de alguna manera, ya sea en alguna relación subordinada o en alguna situación, algún tipo de incluso responsabilidad sobre esa persona, que te implica que también tú tengas que estar a lo mejor a veces frente a esa persona o ayudarle de alguna manera. Al estar al pendiente. O tiene alguna implicación con lo que tú haces, ¿no? Entonces es como bien interesante
Pero digo, a veces como que la gente no entiende esas circunstancias de cómo es, ay, tengo un chorro de amigos en Claro. Facebook, pero ¿de qué te sirven? De hecho, hay un Nada, caso, los parásitos. no, pero hay un caso interesante, que es el tema de la primavera árabe, que la primavera árabe se habló mucho porque supuestamente había sido como el primer movimiento que se había dado a través de redes sociales. Pero hay un documental, de hecho estaba en Netflix, que el documental que habla de todo este tema, y lo que al final, digamos, como de alguna manera representa es, o sea, se hizo mucho borlote en un momento dado, y aparentemente mucha gente te apoyaba, pero en realidad no tenías a nadie atrás, y eso lo decía el que la inició. Es decir, cuando ya me iban a meter a la cárcel estaba yo solo. Claro. O sea, sí había un montón de gente, se empezaron muchas cosas, pero al final no pasó nada, porque lo único que pasó, medio se hizo un movimiento, pero al final Hubo manifestaciones, nada más ¿no? cambiaron a unos por otros, hubo algunas manifestaciones, pero cuando venían los cocolazos, por decirlo de alguna manera, todo el Nadie mundo se se apareció. desaparecía y todo el mundo era realmente Acarreado. Pues Escondido. no Bueno, no acarreado, acarreado. incógnito, de estaban closet. de incógnito, Sí. ¿no? Y era, o sea, si te pones a ver, por ejemplo, Es que es el efecto de la gente actuando en masa. Sí, el no, anonimato. claro, pero además es que ahora es eso, porque además esa es la forma en que ahora todo el mundo es, sí, vamos a defender el cambio climático, y todo el mundo se avienta en redes sociales y dice, y los salven a los pingüinos y a los osos polares y no sé qué, Sí, y sí, luego sí, los sí. ves en su SUV, Claro. ¿no? En vez de comprarse un coche más pequeño Una bici. o que anden una en bici. Bueno, no, porque luego los de la bici también están iguales, son el otro extremo que también es en la bici. Bueno, Bueno, en su vida habían andado en bici. Mi scooter y era- eléctrico. ¿No? Ese sí me lo También, platicas, porque ¿no? también esos de la bici siento que también de repente llegan a ese punto de... Porque tú tienes un odio con los... No, porque sí, uno los andaba en bici, ciclistas. pero no tenía que andar pidiendo que le dieran un carril y que quítense y... Ay, un coche se pasó, ya exageran. Pero volviendo a ese punto, Yo como, no me parte yo distraigas. como parte del network de Ya, los dos, de los claro. ciclistas y de los automovilistas. Bueno, Estás no, mal. no. Pero ya hasta se me fue la idea. Ah, qué cachín. bueno. No, que estabas comentando que Sí, lo de la primavera árabe. Ah, sí, que al final, pues el compromiso es nulo. O sea, Sí, claro. no sé si vieron la película de Jojo Rabbit. Sí, claro. Entonces, ¿la Sí, viste? sí. Que la película de Jojo Rabbit platica justo en la época De la Segunda Guerra. época De los nazi, nazis, ujú. ¿no? No podemos decir eso aquí. Y los van a volver a bloquear. No, Bueno, no, el no, caso es que lo que hace es que en ese momento, por ejemplo, la mamá del protagonista justo te presenta lo que era la realidad. Ujú. De alguien que está comprometido con una causa y está poniendo su pellejo. Y puso su Y vida. lo pusieron, y eso pasó durante ese tiempo, en esas épocas, y la gente que realmente hace eso, pues pones tu pellejo ahí y no estás desde atrás de un lugar envuelto en un montón de masa donde no pasa nada y que en realidad no tiene ningún efecto, o sea, y eso fue lo que le pasó a ellos. Los que iniciaron el movimiento, pues estaban ahí hasta el frente, y cuando les empezó a caer todo sobre ellos, el peso fue sobre una o dos personas. Ok. Pero cuando volteaban atrás y decían, apóyenme, no había nadie. Claro. ¿No? Para que entiendas, haz de cuenta el 68, pero en Alemania. Sí, no, sí, como que no la vi la película completa, pero entendí más o menos de qué trataba. Y sí, me parece, o sea, un caso muy concreto ahorita es como que todo lo hacemos sin responsabilidad, ¿no? Claro. Es bien fácil opinar y tener acaloradas opiniones e incluso tener una bandera enorme en un perfil virtual, pero cuando llega a la puerta de tu casa, no era yo, ¿no? Claro. O no sé quién era. No, ni siquiera llega ahí porque nunca va a llegar y sabes que no. O simple y sencillamente cuando te preguntan sobre el tema, eres ignorante al caso, ¿no? O cuando llega por un caso muy tonto, ¿no? Por ejemplo, creo que alguna vez grabaron en Facebook a una persona que golpeó un perro y, bueno, no fueron dos desconocidos a su casa porque dieron la dirección y le pusieron una tremenda golpiza al cuate por haber golpeado a un perro y alguien lo grabó en Facebook y alguien lo denunció en Facebook. Entonces ahora hay Eso paladines pasa ahora, claro. de sociales que creen que están justificados en Y hacer ese además nivel puede ser de que una justicia, ¿no? persona tóxica agarra y habla cosas de alguien más y alguien se lo compra Y te lo y van y le hacen te eso, la ¿no? cobran. Claro. Pero bueno, yendo al punto Por de eso hay que networking, tener buen ¿por network. qué querría hacer yo networking? ¿Cuál es la cuestión y qué es lo que yo estaría buscando? Creo que si vas a hacer networking, pues realmente estás buscando ciertas metas y por lo regular las metas que estás buscando, si estamos hablando desde el punto de vista profesional, pues es justo el tener o el poder desarrollar mejor tu carrera en cualquier situación que hagas. Ya sea que quieras ir a una empresa, ya sea que quieras iniciar un negocio,
ya sé que quieras a lo mejor O tener socios. O tener incluso ayuda, ¿no? Lo manejabas hace rato. Que tal Claro, conozco que- a tal que, por ejemplo, yo quiero construir una bodega, pues ya conozco a Fer, que me va a decir, no, fíjate que así no va. Tienes que hacerlo así. O dame a mí tanto y yo te la construyo. Sí, Sí. sí, sí, sí. ¿No? O sea, la idea es el obtener como que cierto apoyo. Yo siento que ahí va la diferencia entre una red social y una red profesional y laboral. En la red social buscas mucho la aprobación de los demás. Acá lo que tendrías que estar buscando sería nutrirte e incluso apoyar o que te apoyen con algo relacionado a cierto tema profesional. Claro, sí, o sea, pensaba yo en diferentes tipos de networking y pensaba también, por ejemplo, una red emocional, que habrá personas que lo puedan entender, pero me gustaría enfocarnos en lo que comentan en la parte laboral. Sí creo que el networking laboral implica tener un compromiso contigo de estar dedicando gran parte de tu tiempo pensando en eso. Claro. Y cómo mejorar ciertas cosas, incluso cosas que no son tuyas, sino de alguien más. Ok. Y yo creo que cualquier persona que tú le llegas a demostrar una preocupación genuina por una situación de ella, de esa persona, en ese momento tiene su atención. Ok. Y si en ese momento que tiene su atención logras dar ese beneficio sin pedir nada a cambio, dejas sembrado una semillita que tarde o temprano, y entre más tarde es mejor, vas a encontrar el momento que digas, ah, caray, Ahí tenía esa fruta. 4 años pasó y de repente estaba atorado y llegó una persona y me dijo, ¿qué onda? Yo te puedo ayudar con esto. Y dices tú, Claro. adelante. Bueno, la gente te quita toma el derecho de ayudarte a veces en automático, aunque tú no lo hayas pedido. Ujú. Y entonces a veces uno pretende desarrollar un networking para un fin personal, cuando realmente, o sea, para un fin personal de ganancia, cuando realmente se trata de un fin personal, pero de brindar. Justo lo que te digo. Como, No como esa busques- cadena de favores de donde primero no pienses en qué te van a dar, en qué vas a lograr. Primero piensa en cómo ayudar a los demás. Ahora, no se trata de que andes de Teresa de Calcuta. Tú evalúa a quienes consideras tú ser un perfil similar en la parte de negocios que tengan ese rumbo o esa misma idea que tú. Y en Claro. ese momento, seguramente, si lo analizas, podrás detectar, porque a veces es más fácil detectar la oportunidad en alguien más que en uno mismo, ¿no? Entonces, Sí. con mucho tacto, tal vez llegar y decirle, oye, mira, probablemente por aquí te puedes ir. Y digo, solo lo pensaba, ¿no? En ese momento esa persona, al saber que tú dedicaste tiempo personal tuyo a pensar sobre ellos, se siente halagado primero, reconocido y agradecido en un momento dado, ¿no? Y también una cosa muy cierta, favor con favor se paga, ¿no? Cuando tú haces el favor a alguien te va a pagar con un favor. Claro. Claro. Los favores no se pagan con dinero, eso es claro. Los favores Si no se es un pagan servicio. con favor. Exacto. Fíjate, que aquí justo una de las cuestiones primero que habría que entender es, primero darte cuenta de cuáles son tus habilidades de networking, o sea, realmente cuáles son tus capacidades. Ahí sí hablamos de que hay gente que se le facilita más, Ujú. gente que a lo mejor no es tan, a lo mejor tan abierta o de alguna manera su personalidad no le ayuda tanto, pero eso no quiere decir que no puedan estar dentro de un networking a lo mejor de alguien más. O similar a O que le sus permita características, crecer, ¿no? exacto, que le permita crecer dentro de un entorno más parecido a lo que esa persona tiene. Y aquí, primero sería definir cuáles son tus objetivos dentro, qué es lo que estás buscando dentro del networking que estás haciendo. Si quieres buscar amigos, si quieres buscar colaboradores, si quieres aprender algo nuevo, si es alguna cuestión de clientes en particular, tú tienes que pensar primero hacia dónde te vas a definir. Obviamente todos esos entornos son importantes y de hecho es curioso porque a veces es como tú dices, hay que encontrar las oportunidades en todos lados. Tú Ujú. tienes tus amistades y a veces, pues sí, a mí se me da como que de repente vas conociendo gente y como que a veces dices la gente la voy conociendo y voy viendo de alguna manera si hay algo que yo le puedo ofrecer dentro de lo que yo hago y que yo le pueda ayudar. Pero a mí me pasa, fíjate, yo soy malísimo con los nombres. A mí me cuesta mucho trabajo aprender los nombres. Sigue sin saber cómo me llamo. No sé cómo se llama este individuo. Bueno, es que lo bueno es que trae aquí su gafete. Mi entonces gafete. No, ya- y está bien fácil acordarse. Bueno, Ándale, súmale. pero fíjate, en el caso de, o sea, no se me da eso, pero soy muy buena acordándome de los detalles de la gente. Es decir,
me puedo acordar que, el primo de Fer, me acuerdo que hacía esto y esto y esto y me lo platicó porque además, digamos, dentro de la forma en que tengo yo de involucrarme y de platicar, yo escucho mucho. Pero digo, no sé por qué razón los nombres no se me quedan, pero nada. O sea, puedo acordarme la persona que conocí en tal lugar y puedo después buscar su nombre. Pero me acuerdo de los detalles mucho de que de repente me platican y así me pasaba. O sea, de repente, necesitaba el piso laminado para acá. Pues resulta que me acordaba porque había platicado en una boda con una de las personas que estaban ahí, me había platicado lo que ofrecía y lo que tenía y los productos, y dije, bueno, voy de allá. ¿Por qué? Porque es una persona que conoces, la viste en algún lugar y dices, bueno, puede ser que traiga algún beneficio el hecho de que la haya conocido, que me había dicho qué producto que vendía, y me acerqué. Y pues de hecho sí, me hizo un descuento cuando fui con él, ¿no? Que son cuestiones como que son las que tú vas buscando precisamente, en este caso un contacto, porque no voy a decir que era un amigo, fue un contacto que tuve en un momento dado, que conocí en un evento social y que por la conversación que tuviste ahí, que además creo que resulta ser interesante porque dentro de las cosas que puedes platicar, justo sale y lo puedes aprovechar, ¿no? Y a final de cuentas, pues en este caso tuve esa circunstancia. Y a veces también, y como tú dices, es qué cosas puedes hacer y no siempre estar buscando, a lo mejor nada más de qué le vendo, porque también hay gente que es así. O sea, sí hay que tener cuidado de no convertirse en un vendedor, claro, porque los vendedores no saben delimitar el espacio personal. Y no estar forzando toda esta parte de la relación. O sea, si de plano, volvemos a lo mismo, tu networking se tiene que ir haciendo de características o cualidades o ideas que compartas con cierto grupo. No por querer encajar vas a estar ahí justamente sobrevendiendo tu imagen, tu producto o tu servicio. Sino ese es como que lo más cuidadoso, porque en vez de estar ampliando tu networking, al contrario, lo estás cerrando porque acabas siendo una persona tediosa, que al contrario de que te recomiende van a estar diciendo, puta, no. Que de hecho además siempre existen esos, ¿no? En los grupos y en los grupos de gente y todo, siempre hay personas que son así. Iván. Y entonces, una de las cuestiones que como que tienes que cuidar es precisamente también cómo interactúas es decir, tienes que saber cómo manejarlo. Tienes que saber cómo acomodarte en cada circunstancia y en qué espacio estás. Porque en esos espacios seguramente si tú vas a un club social, un club deportivo, pues vas a ciertas circunstancias y tal vez esperas cierto tipo de comportamiento tuyo, etcétera, etcétera, si realmente quieres, pues no ser el inadaptado que encuentran ahí, ¿no? Que creo que decía Groucho Marx, que decía, ¿quién quiere pertenecer a un club social que acepta gente como yo? Ya con eso, ¿no? Eso decía, no, pero es curioso, pues, si aceptan gente como yo, ¿para qué quiero estar aquí? Yo quiero estar en un lugar donde acepten gente mejor que yo, solo que a mí no me aceptarían ahí. Claro, ya te entendí. Está curioso, pero justo es como esa situación. Y a final del día es otra vez, las redes sociales, ¿por qué es tan fácil que encuentres amigos y gente que tiene, ¿cómo se llama? Piensa conceptos parecidos a ti o que los sientes tan cercanos? Pues porque obviamente lo que hacen las redes sociales es que siempre empieza a identificar gente que tiene muchas cosas en común contigo, por eso es muy fácil que siempre encuentres gente que te da la razón, aparentemente. Pero lo que volvemos es, no hay una profundidad en la relación. Claro. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que realmente puedes ganar? Entonces, ese es un punto también que es importante. Vamos a pasar al siguiente punto. Tú ya estás identificando qué es lo que quieres. Dentro de tu red social es una cuestión que es importante. ¿Qué es lo que quieres encontrar? En Estados Unidos, bueno, hace años porque ha cambiado mucho creo que el concepto en las universidades, pero de entrada, bueno, tú también tuviste la posibilidad de estudiar allá. Pero cómo era importante, ¿no te fijaste cómo era importante para la gente para la mayoría, pertenecer a una fraternidad? Sí. Muchísimo. Muy importante. ¿Por qué? Porque allá se dan cuenta que un tema de una fraternidad era como, dependiendo de la fraternidad en la que llegabas, era justo el tema de qué tan bien te podía ir en el futuro. Claro. Sí, porque tiende a ser el resultado. Bueno, o sea, básicamente en la universidad, en la etapa de la universidad, vas pensando que quieres convertirte en la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y en esa mejor versión de ti mismo, tú quieres ponerte en donde el ambiente te jala más hacia lo que tú consideras que es lo más correcto y más exitoso para ti, ¿no? Que de hecho yo creo que la universidad, o sea, si lo vemos de forma directa,
una de las cosas que más te da, y probablemente en la etapa más importante, y como para lanzarte y catapultarte en tu vida profesional, es el tema del networking. O sea, una universidad, una de las cosas que más te va a dar es eso. Y de hecho, si te fijas, en términos generales, no sé cómo veas tú, Katzin, pero muchas veces, como que ahí es donde, muchas veces en la universidad es donde encuentras a tus amistades que son casi de toda la vida. Pues fíjate que... Bueno, a ti te tocó desde antes. Sí, Desde sí, no, justo, o sea, en mi caso, igual y por mi personalidad, que era tan mamón, o no sé, pero... No, ¿cómo dices eso? ¿Tú? Yo, jamás, ¿no? No, las amistades más fuertes que tengo hasta ahorita son desde la secundaria, o sea, los de la universidad fue mero compromiso, fue como, bueno, sí, ya. O sea, todavía me llevo con pocos, pero me llevo chido. Pero mis amigos más de atrás Fíjate que, son bueno, tal vez pensando de la así, yo tengo secundaria. muchos amigos que eran más bien como de prepa, algunos a lo mejor de antes, pero es que a mí me tocó ir con ellos a la universidad. Y siento que como que justo en esa etapa No, yo no. fue donde más todavía... Profundizaste. Sí. Creo que en la universidad fue donde Porque, menos amigos hice. bueno, a mí me tocó porque justo como que siento que pues, antes cuando estabas era como que ibas a la escuela y era de diario y todo. Pero pues te veías diario porque te tocaba ir diario y te tocaba sentarte en un lugar. Porque tenía que pedirle cigarros a esos Pero en la más universidad ya como que era más independiente y ya empiezas a hacer otras cosas con tus amigos, ¿no? Yo me sentí más cómodo en la universidad que en secundaria y prepa. En secundaria y prepa, incluso mis amistades tenían que ser como del grupo, que tuvieran los mismos intereses, las mismas oportunidades, incluso hasta la misma zona donde vivían, ¿no? Ok, o sea, tu código postal. Tú sí eras, Código postal, eras de código postal. básicamente. Y incluso llegué a tener otro grupo con los que me sentía muy cómodo, pero con los que realmente quería que me vieran o quería desarrollarme era con otro, ¿no? Y en la universidad me consideré suficientemente libre como para disfrutar y escoger las relaciones que me interesaban. Las que no me interesaban, no. Entonces, irónicamente, Es que como que ya porque eres más yo independiente, ¿no? y porque yo consideraba ya tener a mi grupo de amigos, o sea, yo ya no necesito amigos. Justo así pensaba yo en la universidad. Pero resultó que por ser más auténtica mi decisión, los mejores amigos los formé en la universidad y incluso en el trabajo. Y los de secundaria y prepa los sigo viendo, pero no tengo ese nivel de confidencialidad. No, yo creo que sí. Bueno, pues es que volvemos a lo mismo. Cada quien es distinto, ¿no? Y cada maneja quien es su distinto. networking de manera distinta. Bueno, a lo que iba nada más en el punto es, en términos generales, creo que la universidad es uno de esos pasos en donde más networking llegas a Pues tener. ve, por eso estoy aquí. ¿No? Sí. Entonces, por ejemplo, Sí. a mí me tocó también entre que estabas, por ejemplo, en grupos estudiantiles, Justo. en ¿Dónde empezar a sociedades de hacer? alumnos, todo eso, que además empiezas a trabajar con gente que después te puede contratar. Sí, Claro. esa es otra, ¿no? O O sea, sea, justo si vamos, quizás podemos ir dando como consejos de dónde pueden ampliar su networking. Obviamente dentro de la universidad es como que base ya como para empezar a hacerlo. O incluso desde antes, lo comentábamos ahorita. Pero justo creo que en la universidad ya es donde, pues si estás en una carrera ya todos van como que sobre ese caminito. Y ya puedes ir ampliando tu red sobre ese mismo giro, ¿no? Al menos en tu área de expertise ahí puedes ir ampliando. En algunos Después- casos también te permite tener, por ejemplo, en algunas universidades donde llegas a tener muchas clases que Como van la bancaria, con- ¿no? que vas Que como, tronco común. sí, pero hay algunas en que llevas hasta los últimos semestres clases con gente de De otras otras áreas. carreras. Ajá. Todavía creo que es Eso más te interesante. aporta más. Claro. Clubes deportivos, actividades, Te abre más los artísticas. entornos. Sí, claro. Pero o sea, sí creo que un punto importantísimo sería el tema de las universidades. Ahora, bueno, si eres el TEC. antes te daba, Esa te abre más. pero incluso antes te daba mucho más oportunidades. Siento que se han perdido algunas cosas. Por ejemplo, temas de grupos estudiantiles y todo, se han cerrado mucho, como que la gente ya no participa tanto. Pero definitivamente era, o sea, y te lo digo yo por mis mismas amistades, la gente de mi círculo, muchos hicieron contactos fuertísimos en esa época. De gente que fue relación, que de alguna manera los conocieron, los vieron chambear desde entonces. Y después dijeron, oye, este cuate es movido, este cuate hace esto. Lo he visto. Lo llevamos para acá. Oye, lo jalamos para acá. Es que fíjate, ahí entras en un punto muy bueno, Juan. La mejor o sea, la ventaja de un networking es que logras lo mismo que buscarlo por fuera, sin tener un contacto previo, más el compromiso de haberse conocido antes. Es complicado, ¿no? Ajá, por ejemplo, tú, el contacto que tuviste, que habías encontrado, porque ponía laminados y le hablaste
y te dio un descuento. Déjate tú el descuento, Juan. Él consideró que eres una persona que te ubicó en uno de sus radios sociales de afición, no de trabajo, y dijo, bueno, o sea, lo que lograste fue hacer el compromiso con alguien que te iba a poner un laminador, pero que además tenían un conocido en común. Claro. En ese momento eliminaste un punto de inseguridad que Un ahorita escudo existe, fuerte. que existe mucho ahorita, que es el fraude. Claro, claro. Entonces, en el momento que esta persona dice, ay, es que lo conocí en la boda de tal, porque es tal, la prima de tal y tal, etcétera, lo que tengo que hacer es cumplir lo que dije, nada más. Claro, que además, justo como que el tema lo que te lleva muchas veces a eso, eso es, a lo mejor no había pensado, pero también una de las cuestiones que te da es que tengas, digamos, de alguna manera, puedas validar a Certeza. ciertas personas por las relaciones que tienen con otros, Exacto. ¿no? Eso. Que te valide y eso también te ayuda a ti. Claro. Porque si tú tienes personas y amigos en común y son personas que la gente les tiene fe, por decirlo de alguna manera, o los tienen un buen concepto. Si recomiendas a alguien es para que te haga quedar bien, no para que... exactamente. Casi no en para- automático te dan esa misma confianza. Sí, al menos te dan ese voto de diferencia con un extraño. Claro. Y entonces a veces es mejor entre un extraño y alguien que conoces y tienes una amistad en común y que sabes que esa amistad en común es una persona seria. Entonces sí. También funciona al revés, ¿eh? Ujú. Porque hay personas que te recomiendan, oye, yo te recomiendo esto y dices, ¿quién? ¿Tú? No, espérame, ya Claro, sé que no va a funcionar. Claro. ¿No? Sí, puede y pasar sí al llega a revés. pasar. Entonces, para crear un networking laboral funcional, hay que tener primero compromiso y cumplir lo que dices. O sea, si tú recomiendas a alguien, en ese aspecto tienes que asegurarte que lo que estás recomendando es hasta cierto nivel. Claro. Que además, por ejemplo, si alguien te manda a alguien recomendado, también deberías de tener todavía una responsabilidad mayor porque alguien Ujú. dio la recomendación por ti, Es que Sí. sí. ¿no? Sí. También Es decir, oye, si mi amigo Fer si me Puede lo está llegar, avalando, puede persona. llegar a haber diferencias en algunas ocasiones, ¿no? Pero Claro. será temas personales, no por la falta de profesionalismo. o sea, de capacidad. Porque lo que recomiendas es algo que conoces. No recomienden lo que no conocen. No cometan la tontería de decir, te recomiendo a mi cuñada aunque no la conozco. No. No, pues porque entonces están echando un volado con su credibilidad, ¿no? Claro. No Entonces, nada más lo que porque sea parienta vas a decir que- Exacto, ¿no? Oye, es una persona así, la conozco, no sé cómo sea laboral. O sea, no Claro. no sobrevendas, porque si haces una expectativa más alta, lo más probable es que después cumplir con la expectativa alta Está cañón. está cañón. Y cualquier cosa que se entregue ligeramente menor a la expectativa va a ser una decepción. Tú me explicaste esa frase, do not undersell, no oversells and under delivery. Ok. Eso es lo peor que puedes hacer. A ver, pero tradúcela, por Sobrevender. favor. Para los que- Tú que para los acabas que- de llegar de Los Ángeles, por favor, traduce lo que Tú que dijo. hablas inglés, dices. Tú que hablas Eso, inglés. eso que dijo el tío Fer. No, nunca sobrevender Sí, claro. y Ni- subentregar. Claro. No, ajá, más bien, infravalorado. Normalmente, bueno, la sugerencia es que, digamos, cuando vendas, vende un poquito menos, pero siempre entrega más. Pero siempre es entrega más. over deliver. O sea, como que trata de decir, o sea, te estoy ofreciendo algo que es lo que estás esperando y trato de darte, pero nunca te ofrezco de más que sé que no voy a cumplir, pero mejor Porque eso es engaño. Te ofrezco lo que me estás pidiendo y te entrego de más. Sí, Te entrego un poquito, lo que sea, Poquito. porque lo que sea que te entregue de más es ganancia. No, es e ganancia. incluso va a sumar, ¿no? O sea, justo así, perdón. Y eso habla de ti, entregas- o si sea, entregas eso un poco habla más de futuro. lo que vendiste o prometiste, pues tu network va a decir, oye, ¿sabes qué? Conozco tal persona que me hizo esta chamba, súper recomendado, ¿no? Entonces, y así te vas a ir, y así Sí. te vas a ir, y así te Sí. vas a ir. Que aquí lo que tendrías que hacer, digamos en este punto, hablando del networking, es que tú tienes que crear tu marca personal de alguna manera. ¿Cómo es que tú te vas a estar presentando precisamente en esos entornos y que vas a estar cuidando de tu imagen y de la forma en que te presentas en esos lugares, ¿no? Que de alguna manera, digo, si estamos hablando ya en términos profesionales, pues es algo que tienes que estar cuidando. O sea, Correcto. de qué manera enfrentas y estás en esos temas. Obviamente habrá gente que se quiere involucrar más, gente que se quiere involucrar menos, hay gente que se mete en todo, en las escuelas y en los colegios de profesionistas y en las asociaciones de exalumnos y todo.
obviamente es también qué es lo que quiere hacer. Porque hay gente que se mete en todo, pero luego no hace nada en ninguna, Claro. ¿no? O elige algunas en donde sabes que puedes hacer algo que realmente te lleve y te genere un beneficio, ¿no? Claro. Porque hay unos que son ajonjolí de todos los moles Claro. y están metidos en todo. Pero cuando le preguntas a la gente, dice, pues ese está ahí, pero no hace nada. O sea, le Claro. gusta salir en todas las fotos de todo lo que hay, pero no ofrece nada. Entonces, creo que esa parte es importante de entender también qué es lo que quieres hacer y cómo te quieres presentar en esos entornos. Claro, que incluso al momento de presentarte, muchas veces tienes que proyectar lo que vendes. ¿Ok? Y para proyectar lo que vendes, la mejor forma es decir la verdad. Porque para engañar te puede funcionar una o dos, pero después tú mismo puedes empezarte a no creer en tus palabras y ahí es cuando te puedes convertir en una persona que vende algo que no consume y es el famoso vendedor. El vendedor. Que Entonces, esos hay muchos. Y Y hay además muchos. es la típica persona, por ejemplo, que de repente es lo que hablábamos hace rato. Tiene 1000 amigos en Facebook y a todo mundo dice que es su amigo. Pero en realidad te das cuenta que cuando quiere echar mano de esos contactos, no los puede Ni utilizar te a su favor. topan. Entonces, Ni te esa es una de topan. las cuestiones que también te puedes encontrar en eso. Y además, es que como, también... como los vendedores de los carros chinos, ¿no? Que llegas y te dicen, no, está buenísimo y todo, y le preguntas le haces una pregunta técnica y no pobres, tienen ni idea. Qué mala onda, o sea, la agarraron en muchos de los Se distribuidores agarraron y un vendedor ahí y dijeron, dijo, de quiero los que vendas 10, carros. divido y te mando 5, te mando con la marca china y los pobres los estás Y acabando. si te toca una mujer en ventas, va a intentar a través de tocarte 3, 4 veces el hombro, tratar de inducirte a que compres. O sea, Así- una así te hacen necesidad comprar, brutal de Chipper. compras. Sí, ¿Así compras tú? ¿Ya fuiste No, a ver los así autos no me chinos? gusta. ¿Ya fuiste a ver los autos chinos? ya Después los de he ido a ver, he ido a preguntar y me he Nosotros- dado cuenta que no no- tienen ni idea de lo que venden. Nosotros hicimos la Ah, prueba bueno, eso es otra cosa. El otro día fuimos viernes. porque te estabas peleando. ¿Y con cómo eso. les fue con el vendedor? ¿Sabía lo que vendía o no sabía? No tenía ni idea. No tenía ni agencia. Están en una plaza, en un estacionamiento. Ah, está. Pero va a estar lista para Pero era un 2025. vendedor, ¿no? Pero bueno, Ok. bueno, nada más retomando el punto. antes de que Elimina te esa vayas- Del networking. De mi que network te vayas, elimino esa que te vayas persona. a tirar bilis a eso. Justo como que una de las cuestiones es, o sea, que esa es otra, te digo, es mucha gente que de repente todo mundo, o sea, dice que todo mundo conoce, pero otra vez no tiene credibilidad. Exacto. O sea, porque de repente, yo conozco a fulanito y le preguntas a alguien y, oye, o qué opinión tienes de fulanito y no tienen una buena opinión. Y ese es un tema que la gente debe cuidar. No es una cuestión de cantidad, sino, y hablábamos de los dos temas. ¿Quiénes son personas en las que quieres generar un contacto y dejar abiertas puertas para que en un momento dado pueda darse cualquier cosa en cualquier sentido? Porque además hay que pensar en esto. O sea, ese tema de redes debe ser en ambos sentidos o hasta en más. Es decir, si tú quieres realmente aportar o que te aporten algo, tú también tienes que estar dispuesto a aportar. Un contacto, pues sería decir, ¿sabes qué? Pues una persona que sé que hace esto y si en algún momento yo también puedo ser de utilidad, pues trataré de ser de utilidad para poder generar algo. Habrá otras personas con las que quieras hacer o que tener una relación por la circunstancia que sea y ahí tienes que pensar en que tienes que aportar un poco más. Pero fíjate, justo como en esas situaciones, tú tienes que pensar y otra vez, no debes de buscar el bulto y debes de saber con quiénes, a quiénes les vas a aportar qué y a quiénes les vas a dar más tiempo, porque si no terminas dándole tiempo a gente que realmente no vale la pena, no te va a generar ningún beneficio. Debes de entender quiénes son aquellas personas que te generan el mayor valor y tú les puedes aportar un mayor valor, porque lo que estás buscando al final del día es que eso incremente. Y otra magia, la magia de las redes sociales, de este tema del networking, y es la teoría esta de los 6 grados, que te dice que básicamente tú podrías conocer o tú podrías tener la posibilidad de conocer a cualquier persona en el mundo porque Por solo está 6 separado por esa persona por 6 grados. Es decir, 6 personas te pueden llevar a esa persona. Y está básicamente demostrado porque sí es posible. O sea, si yo quiero conocer ¿a quién quieres conocer tú? A Taylor Swift, que hace rato decías. Es Swiftie. Seguramente, o sea, seguramente, y tú con tu red de conocidos, Va a haber seguramente puede haber alguien, o sea, no quiere decir que la primera persona que tú conozcas te lleve a esa persona. Sino en un Pero- máximo de pero en 7. Una 6 grados. persona que en 6 grados, es decir, esa persona tiene un primo, que el primo fue músico no de Taylor Swift, sino de otra cantante, pero esa cantante, todos los de que eran Enanitos ahí, Verdes que tuvo Exacto. un sobrino que se relacionó con el portero del edificio Ujú, donde vive
Y que el además, manager de Taylor Swift. pero que además, digamos, exacto, ¿y quién es el que al final te puede llevar eso? Es el manager de Taylor Swift, que sería ya el último. Normalmente todos los grados que están ahí tendrían una cierta relación como para poder darte la posibilidad de irte acercando en cada uno de esos pasos. Ahorita, mira, ahorita me puse a contar. En 5 o 6 pasos tú puedes llegar a Messi. A través de mí. Órale, Ay. ¿qué tal? Él en 4, porque tú eres 5. Sí. Ah, bueno, sí. Ajá, justo. Bueno, más bien Messi puede llegar a mí. Ah. Ok. Bueno, Seguramente. pero no, digo, lo que lo que es cierto es proyectar esa parte que tú deseas representar. Si quieres vender ideas y éxito, no puedes verte acelerado, ¿no? No puedes verte, ahora sí, como decía un amigo, Rogelio, decía, el que Bueno, muestra que el ahora todo hambre el mundo hace eso, ¿no? De vender no come, decía. y éxito y vender. Exacto. Entonces, el que muestra el hambre no come, decía. Entonces, no puedes verte muy hambriento porque entonces no proyectas lo que quieres vender. ¿No? Y ese es un tema, o sea, esa es la diferencia entre un vendedor y un socio comercial con networking, ¿no? Para que tú tengas credibilidad tienes que mostrar y vivir de acuerdo a lo que tú dices. O sea, ahora sí que consumir lo que vendes. Y se vale en algún momento dado decir, sabes que ya estoy cansado de lo que vendo y quisiera vender otra cosa. Y lo vendes. Pero de acuerdo a lo que tú estás, y vas a tener mucho más tranquilidad, vas a convencer sin necesidad de mentir, y también dar el tiempo para que la gente considere que lo que tú tienes o lo que has logrado tiene un valor, y a esa gente le va a interesar ser parte de tu networking. Ok. Ok. Digo, a final de cuentas también lo que estamos hablando es que necesitas involucrarte, y muchas veces el involucrarte para encontrar ese networking te implica pues estar en ciertos grupos de interés, buscar lugares en donde precisamente encuentres gente que comparta cosas contigo o gente que tenga el perfil que quieres conocer o que quieres acercarte, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú vas en términos profesionales a una expo, ¿no? O a un congreso, precisamente hacer networking, bueno, primero que nada sabes que la gente está en ese lugar por algo en común, Claro. por un tema en particular, ¿no? Y a mí me ha tocado, fíjate, me tocó muchas veces viajar con un grupo de profesionistas que estaba, y entonces de repente iban todos, estoy hablando de socios de firmas, y todos iban al evento, pero luego te dabas cuenta precisamente de eso, pagabas una buena lana, porque esos eventos normalmente no son baratos, para estar en comidas, para estar en esos ambientes. el evento, en el ambiente. Y iban, por ejemplo, en este caso era de un solo grupo, pero fíjate lo que pasaba. En las comidas y en todo esto, siempre se sentaban juntos. Entonces iban 6 del mismo grupo y se sentaban todos juntos. Claro. Obviamente ahí que ganas, no ganas absolutamente nada. Oportunidad. Y lo que, por ejemplo, en ese caso hacía yo y con la gente que me acompañaba era que nos repartíamos o nos íbamos justo, siempre cambiábamos de mesa y siempre conocías gente diferente en cada una de las comidas. Claro. Que es lo que normalmente tienes que hacer, porque vas justo a una situación en donde lo que tratas de hacer es ampliar tus posibilidades de contactar a más gente, ¿no? ¿Has escuchado los grupos de BNI? No, ¿qué son? Son grupos de networking. Ok. Y tienen un funcionamiento muy chistoso. Enfocado en aquellas personas que son personas trabajadoras, tienen una empresa, pero que sus relaciones no son tan fructíferas desde el punto de vista económico. Entonces, BNI es un grupo, no sé si O sea, es como una la gente firma. que no tiene amigos. No, más bien es gente que quiere como relacionarse con temas laborales, pero a veces están tan ocupados trabajando que no tienen tiempo del networking. O sea, Entonces, digamos que en la esta parte social no se les da tanto. No se les da tanto. Ok. Entonces, estos lugares se convierten, por ejemplo, hacen una vez al mes un desayuno en un hotel, pagas tu cuota de 500 pesos Ok. y perteneces a un grupo donde se aseguran que todas las actividades de trabajo, ninguna se repita. Ok. Un estilista, un diseñador de páginas, un estructurista, O sea, de todo. un vendedor de material de construcción, o sea, cosas que no se compaginen, o sea, no pueden meter 2 vendedores de materiales de construcción, Ok. no pueden meter a 2 estilistas, ¿no? Entonces, meten esos grupos, pagas 500 pesos y una vez al mes haces un desayuno. Se anuncian, dicen qué hacen y hasta hacen un eslogan de presentación. En camas la cruz duermes como quién sabe qué, ¿no? Como un elefante. Y entonces
empiezas a ir a fomentar esas mensualmente. Llega un momento que puede ser un poco aburrido, me han invitado a 2, pero tienen un objetivo. Ahí te va. ¿Y ha sido? Sí, pero no fui por mí, porque uno de los objetivos es que estos que pertenecen al grupo, una vez cada 3 meses, tienen obligación de invitar a un conocido. O sea, vas haciendo un esquema piramidal. Como tipo piramidal. Ok. Y me tocó a mí presentarme y decir, yo hago bodegas. Ok. Y ahorita vendo este producto milagroso para que adelgaces. Ándale. Pero Y entonces, bueno, de ahí nadie me habló para hacer bodegas, nadie me habló para nada, pero a la persona, para mentarme la madre. a mi amigo que es el perito estructurista, que me hace favor de ayudarme y cuando tengo oportunidad yo también de ayudarle, irónicamente creo que es uno de los mejores estructuristas de Querétaro, Okay. solo que su personalidad es introvertido. Nos va a escuchar. Esto se No, escucha en todos no les voy a lados, decir el nombre. Bueno, sí, se llama Noé. Noé Narváez. Ahí les va el comercial. Entonces, él, para fomentar ese networking que tiene, se metió a ese temas estructurados y llegan a pagar por inscripción, creo que son 7,000 pesos para ingresar a esos grupos. Ok. Y ese dinero se asigna para que cuando haya los desayunos en los hoteles haya canapés, cafecito, pan y galletas. etcétera. Galletas Y de galletas, animalitos. exactamente, Juan. Ok. Pero no tienes idea cómo he escuchado diferentes personas que pertenecen a grupos BNI. De Y les mis funciona. conocidos, 4 o 5. Ok. Les he preguntado que si funcionan y la respuesta de obvia de todos es siempre sí. Supongo yo que a final de cuentas tiene que funcionar de alguna otra ¿Y por qué manera. no nos has invitado a los desayunos? No hemos ido, Fer. No, porque yo fui invitado. Yo no Ah. pertenezco a un BNI. Tú no has pagado los 7,000 pesos. Págalos No. y nos invitas. Págalos si nos invitas. Le voy a decir a mi socio porque, otra de las condiciones es que cada tiene 3 que meses llevar invite siempre a a alguien alguien nuevo. diferente. Ok. Entonces le voy a decir, oye, Noé, invita a Katsin o invita a Juan Manuel a Katsin, ese grupo de invítalo. BNI. Vas a ver, y sí te va a invitar, vas a ver. Va. Te va a tal vez pedir que pagues tu 7,000 desayuno, pesos. pero vale la pena que vayas, Juan, solo para que veas cómo funcionan estos grupos de BNI. Bueno, Está bien. cada grupo de BNI tiene un nombre. Ay, no, parezco comercial de BNI. Yo no creo que funcionen como ellos No, argumentan pero lo sigues funcionar. vendiendo, o sea, síguele. Pero en cada ciudad hay como unos 10 o 15 grupos. Ok. Y estás hablando de 30 a 40 personas A final, por de grupo. a final de cuentas, O sea, la verdad, aquí no le veo mayor problema. O sea, la verdad, creo que hay muchas funciones y muchas formas en que puedas hacer esto. Y te digo, ahorita hablamos de expos, creo que a final de cuentas esto es algo que también te puede ayudar. Pero son muchas otras cosas. Y de hecho, ahorita platicaremos un poco también, por ejemplo, del tema de los hobbies. Los hobbies son lugares clave en donde puedes conocer gente que Con tus tiene tus intereses. intereses, ¿no? claro. Y además, eso ya te provoca de alguna manera que se te facilite el precisamente tener esa posibilidad. Es que ahí ya rompes una primera barrera que es la del acercamiento, ¿no? Me Y interesa además, alguien así, pero ¿cómo llegó a esa persona? Una validación. También. Claro. Porque Ahora- ya en el momento que estás compartiendo esa situación de hobby, ya traes una valoración, una validación. Ya estás en ese grupo. Y por algo estás ahí, ¿no? Claro, que a final de cuentas, mira, nuestro tercer punto justo hablaba de eso, involúcrate localmente, que sería el caso de lo que estás platicando ahorita. Yo te he platicado un caso en que a lo mejor es una cuestión nacional, pero también la gente luego no sabe aprovechar esas oportunidades, que es lo que les estaba diciendo ahorita, porque no lo entiende. O sea, ¿de qué me sirve sentarme con las mismas personas que ya conozco de hace 1000 años y no aprovechar y conocer a otras personas en ese... Y además, pues saber qué preguntar o cómo charlar con esa gente, precisamente para entender mejor de qué forma te puedes conectar con ellos, ¿no? Que aquí un poco nos llevaría también a el desarrollar ciertas habilidades sociales y comunicativas. O sea, ¿qué es lo que realmente puedo hacer yo para poder sacar mayor provecho de esas oportunidades en donde puedo conocer gente que puede ser desde, o sea, hablábamos ahorita de un grupo como estos en el que vas con una Con un idea fin. específica? La ventaja de esto de lo que estás hablando es que siento que a gente que a lo mejor no es muy buena haciéndolo, ya le obliga a tener una dinámica para involucrarse. Eso Claro. me parece que es correcto. Es buena. Pero la otra es, vas a una boda, vas a un evento de tus hijos. Claro. ¿Cómo aprovechas esa situación precisamente para conocer a otras personas y ampliar tus contactos o tus relaciones? ¿No? Claro. Porque esa es una de las cuestiones que tendrías que estar viendo. Vuelvo a lo mismo, no necesitas que todo el mundo sea tu amigo, Sí, no. ¿no? Simplemente es tú tener Sí, como la decía un posibilidad- amigo, ¿no? La cantidad de amigos está sobreestimada. Sí, sí. Ujú. Juan, Pues sí. Juan. ser amistoso y Está y ser sobrevalorado. socialmente está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Pero bueno, a final del día es como,
otra vez. Pero también dice el punto, ¿qué es lo que tú estás dispuesto a hacer dentro de tu entorno de redes? ¿Y qué es lo que cómo te sientes cómodo tú también interactuando? Bueno, lo mismo, no todo mundo a lo mejor va a estar abierto para todas las personas que conozca. Habrá personas que sean más abiertas en el hecho de pues, tratar de llevar la relación un poco a más sentido de tener alguna plática, de otro invitar tipo a alguien a su casa a comer. Más acercamiento, ¿no? A tipos de acercamiento diferente. Y hay gente que lo hace, ¿no? Y que a lo mejor hace carnes asadas una vez al mes en su casa, invita a diferente gente y lo hace de esa manera. O cómo es que tú lo quieres estar haciendo, porque al final del día tú también tienes que encontrar de qué manera le das valor a la gente. Ujú. Por ejemplo, a mí una de las cosas que yo he visto, o que más bien que yo hago, por ejemplo, que me ha pasado es, no sé, a mí me atiende una persona y es un ejemplo que puedo dar que además que tú estás aquí. Pero, por ejemplo, me atendía alguien, a mí me pasó que cuando compré un auto, primero un tío fue quien me vendía el auto. Después él ya no estaba directamente ahí y me mandó con otra persona. Y esta persona fue el vendedor que me terminó atendiendo y me atendió bien. Ujú. Pero precisamente lo que haces normalmente, y luego lo que a mí me pasó cuando tú estabas buscando un coche, es que le hablé a él, Claro. porque me había atendido bien. Que además aquí hay dos cuestiones, porque a veces nosotros perdemos ese hecho de decir, bueno, ¿cómo puedo ganar valor? Es decir, muchas veces tú compras el coche y luego no te acuerdas de la persona que te lo vendió. Que vamos a decir, bueno, es que él tendría que acercarse a mí, pero a veces también es al revés. Yo también puedo sacar ese beneficio de decir, como en este caso dije, ¿sabes qué? Yo conozco a Juan Carlos. Ujú. Vamos a hablarle. Le hablé y le dije, ¿sabes qué? Mi amigo Fer quiere comprar tal. ¿Se lo puedes ofrecer? Sí, claro, me mandó información, te lo mandé luego a ti. Y justo era como esa situación en donde yo te estoy ayudando porque tú estabas buscando algo, yo te estoy dando valor a ti y le estoy dando valor a él. Sí, pero además tuviste una visión distinta, o sea, una visión todavía más allá. No solo el pasaste el contacto que te atendió bien, como que identificaste que era la persona para resolver las dudas que tenía. Claro. A través de lo que tú habías preguntado, porque sabías tú qué era lo que yo iba a preguntar. Porque recomendar a un vendedor de autos, creo que cualquiera puede conocer a uno y decirle, ay, tómate este. Pero recomendar a alguien de, mira, este es el que te va a servir. Un mecánico, güey. No, recomendar Entonces, un mecánico es bien Juan Carlos especial. Juan Carlos te explica muy bien la parte de leasing, ¿no? Claro. Entonces Y te dije, resuelve es la tus persona dudas. indicada. Pero si me hubieras mandado con un Otro vendedor. de autos chinos, Otra vez con hubiera, los autos chinos. hubiera perdido mi tiempo, ¿no? Pobres vendedores de autos chinos, déjalo. Pero justo es como eso. Y la otra es también, muchas veces, como que estás en la posibilidad, y me ha tocado de que recomiendas a alguien y a veces te dicen, oye, puede pasar este tema de una comisión o algo. Y a veces lo que puedes hacer es, en vez de pedirlo para ti, se lo pides para la otra persona. Es decir, el beneficio no lo pides para ti. Y a veces es como eso, ¿sabes qué? Y me ha tocado, no nada más con Juan Carlos, me tocó también con otra chica que me atendía en otra empresa que era de leasing. Y yo le decía, porque me preguntaba un cliente y le decía, ok, tengo tal persona, necesita esto. Sí, de hecho, yo ya pedía la información, ya me decía, oye, quiere tal coche, tal, y yo básicamente le pasaba, ¿es esto? Necesita esto, por favor, ayúdale. Y le pedía realmente que lo atendiera muy bien, porque a final de cuentas, de alguna manera, digamos, era un servicio que yo le estaba prestando a alguien, que en este caso puede ser mi cliente o mi amigo, y que me interesaba que de alguna forma le dieran una buena atención. Y entonces tú pides la atención para la otra persona. Claro, pero la pides y estás en el derecho de pedirla porque tú ya fuiste un caso de éxito con esa persona. Si no hubiera sido un caso de éxito, hubiera sido un caso de fracaso. No lo ibas a recomendar. Hombre, no, pues, no. tal vez la recomendabas porque sí hay quien recomienda. Te cae mal. Pero Porque dice, te cae oye, mal y me quieres hacerle recomendó la una travesura. persona esto y la persona fue de mis peores clientes. No tengo ninguna intención de tenerlo. Claro, a lo mejor ahí no sabes qué era lo que querías realmente hacer. Exacto, ¿no? A lo Pero hay mejor. quien sí hace ese tipo de recomendaciones, ¿eh? Sí. Dicen, oye, te atendió esta parte persona. ¿te Y te acuerdas? hablan y dices, no manches, Ahorita para me mí fue acuerdo mi de peor una. cliente. ¿Te acuerdas la vez estaba aquí en la oficina? Y estábamos con su amigo Gabriel, nuestro amigo Gabriel, que era nuestro Productor, maestro de controles acá. Y justo estaba un día y le digo, oye, necesitaba bolear mis zapatos. Y le digo, oye, ¿sabes si necesito bolear mis zapatos? ¿Sabes si bolean aquí enfrente? Que estaba el centro cívico. Porque Me él dice, había "Sí". trabajado ahí antes de Sí, trabajar Y me con dice, nosotros. sí, ahí hay un señor, hay que bolear, está de tal lado y tal lado. Y yo dije, qué bueno, voy a ir ahí. Voy con el señor a que me bolee mis botas. Eran unas botas cafés oscuro.
Y me Te siento. las puso negras. Sí, me siento y empiezo a ver que empieza a agarrar la tinta negra y le digo, oiga, pero son cafés oscuras. No, son negras. Y yo, en la caja decía, café oscuro. Le dijiste. No, mírenlas, son negras. Y Es yo, que si lo ve desde este punto de vista. y yo, bueno, pues, o sea, ya traía prisa, dije, a ver, polelas. Negras. Las volea y llego aquí con mis botas negras. Y Y llego le aquí dije- llego aquí con mis botas negras y dije, o sea, le insistí, todos de hecho aquí este señor también se burló de mí porque estaban mis botas negras después de que eran cafés. Le dije, ¿qué pasó con tus botas? Y le digo, no manches, o sea, este necio acá a fuerzas dice Que que eran eran negras. negras. Y me dice, y dice Gabriel, sí, a mí también me hizo lo mismo. Si mis botas eran así y él decía que eran naranjas. Bueno, exactamente esas cosas son las que suceden y obviamente pierdes toda la credibilidad. Pregúntale unos buenos tacos, ¿qué le vas a decir? ¿Qué te vas a decir? No, ya no le Gabriel, pregunto. No le vamos a creer nada. Sí, ¿no? Exactamente. Esa es la credibilidad que hay que cuidar. Exacto. Pero es curioso, ¿no? Pero Sí, es justo como... pero la- hay gente que cree que por recomendar algo, También hay que saber, te tienes que comprometer un poco en esa sí, recomendación. mejor, exacto, por eso mejor. Si no sabes, a veces te es bueno metas, decir cabrón. no conozco a nadie. No con tal de poder decir, recomiendas a alguien que la verdad te van a quitar toda oportunidad, Sí, ¿no? no, porque me van a decir, oye, necesito que alguien me construya una bodega. Voy a decir, pues conozco a alguien, pero no he visto su chamba. Y lo chistoso es que yo creo que tal vez ya me voy a ir muy viejo, claro, tengo 26 años, pero Por pero tres, la cabrón. verdad es que con el tiempo te vas dando cuenta que tu credibilidad es lo que te da la Claro, trama. ¿no? Lo tienes que ir labrando desde Brutal. joven, ¿no? Sí. Es más la honestidad, todo. Yo creo que incluso a los políticos, los que llegan arriba es porque probablemente iniciaron siendo honestos. Tal vez arriba suceda otra cosa, pero iniciaron muy bien el camino. Los que empiezan luego a venderse o etcétera, Sí, no, terminan haciendo... Automáticamente pierdes todo tipo de oportunidad. Pero porque eso te la también es hasta cierras. tener tacto. Tienes que saber cómo haces las cosas. Bueno, hasta pierden la credibilidad en sí mismos, me cae más. No, y además te cierras la puerta. Sí, Automáticamente. sí, sí. O sea, la cuando credibilidad es insistes muy- en ese tipo de circunstancias, lo que terminas haciendo es cerrarte una puerta porque te ven como vendedor de Royal Prestige, ¿no? Y ya sienten que va a estar encima de ti todo el tiempo. Y son bien educados para hablarte, solo que como chinga. ¿No? Entonces, ese es el tema. ¿Qué aspectos tendrían que son importantes y que podrían ser base como para poder justo ser alguien que genere un buen networking? ¿Qué crees que sería algo que deberías de desarrollar? ¿Qué crees que qué crees que te ayuda a poder a tener buenas relaciones con otras personas y hacer relaciones que realmente puedan pues ayudarte yo considero, y yo te lo digo y te lo decía ahorita y tal vez no lo habías visto, pero yo considero que eres una persona que tiene una buena administración de su networking, a lo mejor de manera no consciente, pero creo que lo haces bastante bien y digo, tus entornos y la forma que lo Uno haces. de los principales es Es que, aprenderte los nombres de las va personas. a decir, es que soy Alcocer. No, Me tengo que es aprender a todos no, mis porque de miembros hecho, la familia. o sea, de hecho, además, digo, tú tienes muy marcados como varios círculos dentro de los que Ujú. estás, ¿no? Que para que lo que entiendan algunos, es como cuando tienes grupos en Facebook. Ujú, ujú. Tienes varios grupos con diferentes Intereses. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? O, por ejemplo, precisamente eso es identificar, no sé, los grupos y los aspectos en los que puedes ser útil o en los que puedes ser relevante. ¿Cómo lo verías? Pues mira, pues decir la neta siempre, o sea, no mentir. Ok. Pero ese justo ya lo habías comentado. Ajá. Y pues, y muchas veces yo creo que pues ser natural al decir las cosas, al decir lo que piensas y tal vez regarla, pero a la gente cuando dices lo que piensas y la riegas, pero genuinamente y Hay cuando gente lo que sí no lo acepta corriges, tanto, ¿no? Ajá, pero cuando genuinamente reconoce que tal vez la regaste en una pregunta inoportuna, pero cuando lo haces con naturalidad lo toman bien la mayoría. Hay quienes no lo toman. Que también, bueno, perdón, pero hay también como que es también otra cosa que tienes que hacer.
debes de poder tener tacto y saber más o menos analizar las personas para saber tener mesura con quién puedes hablar de una forma y quién no. que de hecho eso es una cuestión que en psicología me parece que se le llama escalabilidad social, que es la posibilidad de que tienes tú de adaptarte a personas de diferentes perfiles sociales. Claro. ¿No? Sí, y sí. por ejemplo, esa es una cosa que yo creo que tú tienes, porque tú trabajas con gente que está en la construcción y puedes hablar con ellos. Y luego de repente hablas con tus amigos fifís y puedes hablar con ellos en el campestre, ¿no? Entonces. Y luego mis amigos grilleros. Fíjate, tus amigos del campestre te aceptan y eso que ya estoy lleno de cal y todo. Y, o sea, ese es y yo me he fijado, y obviamente, digo, no es como que tengas personalidades múltiples, pero sabes cómo y se siente natural cuando te he visto interactuando, cuando una persona que a lo mejor es la persona que tienes en la construcción y que entiendes y sabes cómo comunicarte con esa persona y cómo te comunicas con la otra persona. Y esa es una cuestión que a veces es una habilidad, de hecho, que es interesante y importante porque y creo te que abre ese es mi muchas negocio, puertas. Juan, ¿eh? Claro. Mi negocio es lograr la comunicación entre grupos diferentes de personas, las cuales entre ellos no pudieran lograr una comunicación. Exacto. Ese es mi verdadero negocio Eres porque un vínculo. Pero yo construyo las bodegas, pero yo no pego los tabiques. Claro, ¿no? Pero ese es tu valor además, digamos, dentro de un aspecto precisamente de un networking, porque tú en tu particular, digamos, como un nodo que está en medio de mucha gente, ese es el valor que aportas. Y eso te permite, lo que hablabas hace rato, tener un valor para la mayoría de las personas y tener una reputación. Claro. ¿No? Pero, pues fíjate, ¿te acuerdas que en alguna ocasión hablamos del tema de la universidad, de cuál es la mejor carrera para, o sea, si lo que estudias en la universidad es lo que te va a servir para el futuro en tu negocio? ¿Te acuerdas? Hace mucho tiempo allá, acá, en el otro salón, que estaba el otro invitado, Francis. En el estudio anterior. Ok, bueno, le mandamos un saludo a Francis. El de los gatitos. Y si no los escuchaba cuando era parte, menos ahora. Bueno, imagínate, entonces, lo que comentábamos en ese entonces es que gran oportunidad de negocio siempre va a estar cuando unes mundos distintos. Para mí una gran oportunidad de negocio que se me presentó fue, yo crecí en una familia de abogados donde el léxico de abogados lo entendía a pesar de yo ser un ingeniero mecánico, ¿no? Y cuando tuve una oportunidad de trabajo gracias a Juan y entré en una empresa por networking, entré al departamento jurídico, yo como ingeniero, todos eran jurídicos. Entonces, yo no, al saber más o menos el perfil de de licenciados y abogados que tienen un corte muy particular, o sea, ellos son especiales. Y lo sabes. Ajá. Por tu familia. Por mi familia. Entonces, yo al ser ingeniero ahí me sentía cómodo. Yo te puedo asegurar que un ingeniero que no tuviera ninguna relación con abogados se hubiera sentido totalmente incómodo. No hubiera estado a gusto. No hubiera estado a gusto. No hubiera durado. No hubiera durado. No se hubiera logrado comunicar. Claro. Por lo mismo, ¿no? Entonces, considero yo que cuando eres capaz de relacionar dos mundos, ahí está tu ventaja. Ahí es la oportunidad de negocio sería que puedes tener. esta situación de tratar de entender que puedes estar en diferentes ámbitos, diferentes grupos, diferente gente con diferente origen. Y que tú puedes ser el puente. Claro. Entonces, pero el nodo. Tendrá también eso mucho que ver con un tema tal vez de empatía, ¿no? Sí. De ser empático, de tratar de entender precisamente cuál es el background de la gente. O sea, si conoces a alguien que dice, viene de un pueblito acá de Hidalgo, donde hay puros nopales. Sí, sí. Que sus cuates son los de la secundaria y no la universidad, pues entonces sí. Pero es que no había universidad ¿entiendes allá. Pues, tenías que tener amigos desde la secundaria. Es hasta donde llegaba. O sea, después de la secundaria Soy caso de superación. No, pero la verdad es que, o sea, y la verdad es que yo al tratar al conocerte, Katzin, yo trataba como de visualizarme en tu tiempo. Y por eso sé que esas pláticas que tengo contigo las disfruto mucho, porque a mí me hubiera encantado que alguien mayor me platicara así, ¿no? No me marcara la laya, no me aplicara la muralla de pues yo tengo más experiencia que tú, ¿no? Generacionales, que creo que todos la sufrimos en algún momento, ¿no? Entonces, ahí viene la empatía, ¿no? El de decir,
voy a tratar Chavo, de hablar en el lenguaje de él. Y me cuesta trabajo porque la Sí, verdad sí es te que sí cuesta. son diferentes. O sea, yo creo que yo Eso de ya que era diga siempre como habla la diferente. chaviza y todo. Ajá. No, tienes O que sea, el afirmar o chavorruco, aclarar. la definición de chavorruco es esa, yo creo, ¿no? Aquel Eres que tú. trata. O sea, si sí, buscan chavorruco en la enciclopedia, los que tengan, vas a aparecer pudiera tú. ser ese perfil de tratar de ser empático con la juventud con la intención de robar algo. Bueno, de no, nada más aquello. estamos hablando de la juventud, o sea, son muchos esquemas y aspectos, ¿no? O Claro, sea, hay gente sí. y entornos diferentes, pero es eso. Y además, entre más tengas esa posibilidad, conectas más Claro. entornos diferentes y distintos. Bueno, esa empatía lo que te llega a hacer es que llegas a adoptar ciertas costumbres y modos de aquella persona. O sea, Ok. digo, bueno, Alejandro Magno cuando llegó y conquistó hasta la otra parte donde estaban Darío que se fue por allá, al último ya se vestía y se comportaba y había adoptado culturas que no eran las referentes de inicio de él, Ok. sino ya fueron las que últimas, le las de... terminó ayudando, ¿no? Ajá, y eso le terminó aceptaban ayudando, más? lo aceptaban exactamente. Esa parte es lo que yo creo que hace el crecimiento de, ¿cómo se llama? De Creo que networking Alejandro y Magno lo aceptación y entendía la de forma empatía. distinta, porque no era el pelearte con todos, porque a final de cuentas no los ibas a poder mantener Pero era la contentos. empatía, Juan. Era la empatía, Juan. Porque entonces, al tú sentir empatía por las personas, en automático empiezas a adoptar costumbres de él. Ok. Ese es el riesgo de Que ser fíjate empático. que además también hay un tema con la empatía, porque mucha gente se dice empático, ¿no? Porque dice, ay, Ujú. ay, pobrecito, ay, no sé qué. Lo comprendo, Lo te comprendo. entiendo. Pero la empatía no es el hecho de que a la gente le digas qué bonito o que le digas lo que quiere escuchar. La empatía es tratar de entender por qué la gente actúa de alguna manera. Ponerte en sus independiente, zapatos. ponerse en sus zapatos. cómo pero, solucionarlo. claro, pero no quiere decir que les tengas que dar la razón. Ni que les No. hables como ellos quieran, ni que les hables bonito. Tú puedes tener a alguien, puedes tener un maestro en algún momento, que es una persona que puede ser empático, pero que no te hable suavecito. Claro. Pero sepa qué es lo que te está pasando, Sí, sí. ¿no? Sí, bueno, y la verdad es que dueños de la verdad, creo que podemos intentar de ser varios, pero pues no hay un solo dueño de la verdad. Por eso al momento de ser empático, estás dispuesto a adoptar algo de la otra persona. Ujú. Indirectamente, tal vez inconscientemente. Es más difícil ser empático de lo que la gente cree. Y mucha gente se siente claro. empático y en realidad no lo son. Es que volvemos a lo mismo. Es que difícil, decíamos. o sea, realmente Buscan el una tono. aprobación, o un... un beneficio lo propio. hace. Ujú, ujú. Porque es que es bueno ser empático. Es que es buena persona y tiene gran pero corazón. no quiere decir que, digo, ahora por ejemplo con todo este tema que habíamos hablado de ciertos cancelación y sectores. todo ese tipo de cuestiones, es que es como justo eso. De repente, ay, sí, es que hay que estar a favor de esto. No, No. ni siquiera lo entiendes. Y no necesariamente tienes que estar a favor de todo. Hay Ujú. cosas en las que sí y hay cosas en las que no. Otras las respetarás y dejarás, bueno, Otras cada no. quien con su tema, está bien. Pero no tengo que tratar de entender todo porque no todo tiene razón, ¿no? Claro. Entonces también es una cuestión. El siguiente punto que creo que sería interesante y bien importante dentro de esta situación, y creo que es, te digo, a mí es una de las cuestiones que creo que mejor se me da, es el tema de la escucha, sobre todo la escucha activa. El hecho Claro. de estar, justo que lo que digo, los nombres no sé por qué razón, no tengo idea, no se me pegan. Pero todos los conceptos de la persona, o sea, yo de repente puedo Sí. hablar de la persona y me acuerdo de muchas cosas de las que me dijo, qué hace, cómo lo hace, a qué se dedica, cuál fue el tema de cómo Como que llegó la al imagen negocio, que se te quede es el perfil. el concepto de Ajá. la persona o el concepto de las cosas, porque también así me pasaba con las cosas que aprendía en general. Ok. El concepto me lo quedo, la cuestión como específica a veces no se me queda y me cuesta sí, trabajo acordarme los nombres. Y hay gente que se acuerda de los nombres todo el tiempo, pero también te das cuenta, por ejemplo, los vendedores, que a veces cuando están enseñando les dicen, acuérdate del nombre y repítelo 3 veces porque a la gente le encanta escuchar su nombre. Y típico que hacen eso y luego se equivocan porque sí, Juan Manuel, y luego sí, José Manuel, y te empiezan a cambiar y luego se siguen. Y por el hecho de quererlo repetir como una cumplirlo. cuestión de una... Matemáticamente. Exacto, pues no, Sin no empatía. queda, claro. Y te das cuenta que otras cosas no las están entendiendo. No Como están entendiendo robotizado, ¿no? porque haces Están las siguiendo cosas... una rutina. Claro, es una rutina, entonces no necesariamente. Pero el tema de la guión. escucha activa, que es el realmente, no es que nada más, sí, estás hablando y me pasa y me entra por un oído y sale por el otro, sino el hecho de decir, o sea, lo que me está diciendo, con qué lo conecto y cómo lo conecto, e incluso de repente darte cuenta, a él le interesa, y por ejemplo, yo te he visto a ver eso, de repente alguien te está platicando de eso y tú te acuerdas de alguien que se Ujú. dedica a algo parecido y muchas veces lo sacas al tema, yo conozco una persona que hace esto y tal vez te pudiera ayudar.
o tal vez puede ser interesante que lo conocieras, que también esa es otra cuestión. El estar dentro de esa escucha activa, también ser, digamos, un poco más proactivo en las cosas, cómo puedes conectar a la gente que está a tu alrededor, Sí. ¿no? Buscando esa situación de digas, oye, ¿sabes qué? Fulanito yo creo que puede ser alguien que le puede interesar. O yo sé que tal persona le puede interesar esto. A lo Entonces, ese mejor. sería yo creo que el otro punto que pudiera ser importante. Siguiente punto. Bueno, vamos básicamente ya para terminar, pero una de las cuestiones, a mí también es una de mis favoritas y creo que además es una de las cuestiones más perdidas en general, sobre todo en las generaciones últimas, es el tema de los hobbies. Y los hobbies terminan por ser entornos en donde encuentras personas con que tienen algunos intereses similares y que también puedes ampliar tus entornos, ¿no? Y además tus hobbies puedes tener varios, o sea, varias cosas que puedes estar haciendo. Ese tipo de cuestiones, pues a final de cuentas también te empiezan a ayudar. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos a las 11 de la noche nuestro equipo de fútbol, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en el entorno, creo que de ahí conocíamos, iniciamos nuestro equipo entre la gente que estábamos aquí en la oficina, pero éramos poquitos, éramos 3. Y luego jalé a 2 amigos de la cáscara de los sábados. Que ya los conocíamos porque ya habíamos ido. Que ellos, por ejemplo, los que están conmigo ya, aquí en la oficina ya los conocían. Pero de repente ya tenemos un equipo de 12 personas y los otros, a unos los conocía porque habían sido mis alumnos y a otros los conocía ahí. Pero justo vas haciendo esos entornos. Claro. Y son cuestiones en donde, pues a final de cuentas, también vas a hacer conexiones diferentes. Claro. En entornos distintos. Hablamos ahorita, te decía también, pues nuestros amigos, a ti te conocí por el fútbol, jugando una cáscara los sábados, que era un interés común que teníamos y que decíamos todo el tiempo, porque era una cuestión religiosa, tú ya te saliste de esa religión, pero no sigues haciéndola todavía, y entonces estás ahí y es otro grupo, que en este caso tengo, y es gente que conoces de mucho tiempo, y pues obviamente de ahí han salido muchas cosas, de negocios, de amistad, etcétera, etcétera. Un proyecto. ¿No? Pero es justo como esa situación, y te digo, lamentablemente siento que estas generaciones no tienen ese tipo de circunstancias, o los hobbies no los veían como algo, más bien los veían como algo demasiado pasajero. Fue mi hobby, estuve un mes. Sí. Es que no hay continuidad, ya no hay una continuidad, ya no hay un seguimiento, ya no hay una... se ha perdido el mismo valor de la perseverancia. Más bien, siento que como... No, siento que como que más es el hecho es que de repente que... No, la inmediatez y el hecho que te digan, pues es que prueba de todo. Prueba de todo, pues estás probando de todo, pero pues al final... No cierras nada. Pero no, exacto, es como el dicho de el que mucho abarca poco aprieta. ¿Por qué no te quedas con absolutamente nada? Sí, una vez estudié guitarra, ya no te acuerdas. ¿Por qué? Porque fuiste 2 meses. Claro. ¿No? Sí. Y además hay otra cuestión, porque además la gente se le olvida, cree que pues los hobbies eran de cuando estabas niño o cuando tus papás te llevaban. Sí, mira, yo una de las teorías que tengo en la parte de hobbies, creo que en México, por la situación económica en la que se vive, si logras machar tu hobby con tu trabajo, puedes proyectarlo un poco más. Por ejemplo, si tu hobby es hacer cerveza, porque hay gente que tiene un hobby de fabricar su propia cerveza. Tengo un amigo que hace su propia cerveza. Que ahorita está muy de moda, ¿no? Y entonces tal vez te puedes dedicar a hacer eventos, rentar lugares o hacer proyecciones de luces, servicios, y de una vez puedes decir, oye, te puedo ofrecer mi cerveza, te la vendo, a ver qué la pruebas. O una cata de cervezas, te puedo hacer un esquema de catas de cervezas como para los que van llegando. Órale, me late. Entonces, cuando tú logras balancear el hobby en la particularidad de México con tu negocio, entonces puedes disfrutar y alargar aquellos tiempos designados al trabajo para tener un mayor beneficio. ¿Por qué lo digo en México? Porque a veces es difícil aquí en México, la neta, en una familia tienen que a veces trabajar los dos como para poder sacar el gasto, los compromisos, la situación económica. Tal vez en países más desarrollados el hobby pudiera dedicarle tiempo exclusivo sin nada de negociación. Que también depende, porque, o sea, también a veces pensamos en hobbies y luego de repente la gente, o sea, la típica que los que tienen a los hijos y les ponen en violín. Claro, sí. ¿Por qué? Porque está nice. Pues no manches, el violín lo tocas una vez y luego, o sea, no lo vuelves a usar. Yo no estoy haciendo menos el violín, pero es un instrumento que a veces, como no es como un instrumento que puedas tocar solo normalmente,
o como que digamos lo puedes usar como para más cosas, como termina siendo aislado, pues de repente a lo mejor alguien que sí fue muy prodigioso y lo quiere llevar y lo quiere seguir, lo lleva. Pero no es como que algo que sea, que te ayude precisamente en el entorno social, a diferencia de alguien que agarra una guitarra y pues, se va con sus amigos y se hace una bohemia. O que justo, está. O fotografía, ¿no? O actividades Dices, oye, sé tomar que fotos. involucren trabajo en equipo, ¿no? Ujú. Que justo yo me acuerdo cuando era más chico, mi mamá me quería meter a natación. Y mi papá decía, no, yo lo que quiero es que él se integre con más personas, que le hable a alguien más además de su de peluche. osito de peluche. O sea, que, bueno, Que supere sus noches de miedo. Se pone a hablar nada más con los animales y las Hablaba- ovejas. Pues no tiene amigos. Su amigo imaginario. Nomás le hablaba a los nopales ahí en media nopalera, ¿no? los nopales. Le Alguien ponía que dos sí pueda tunitas. patear un balón porque su amigo imaginario no le... Porque me ponchaba la pelota. Entonces, justo, o sea, mi papá decía, No, no, sí, se sí es una ocupa habilidad. algo que involucre más personas. Incluso y después en terapia, en alguna orientación psicológica en la primaria, secundaria, no recuerdo, que justo lo que me decían era que me recomendaban, porque yo antes, en mis principios de vida estudiantil, sufría de bullying, entonces yo era muy retraído. Ah, Totalmente ok. contrario a como soy ahorita. Ahorita ya soy más expresivo. Ahora es Entonces, buleador. Ahora, Eres bulleador. y después en secundaria me convertí en el bully. Ah, Entonces, la psicóloga Sí. me decía que trataran de meterme en actividades donde fuera más de equipo, Más bully. que no fuera justo que fuera una actividad solitaria. Como necesita- bajo la estrategia aquella de si te hace falta, fortalece ese punto. Ajá, A través justamente. de forzarlo un poco. ok. Justamente, entonces. Que a veces eso es lo que no se entiende, ¿no? O sea, decir, es que a veces no te va a gustar al principio, pero no me importa, tienes que mantenerte. Ya si después de 6 meses no te gusta, Sí, no, y después me sirvieron las dos cosas porque de manera individual en la natación canalizaba todas mis emociones nada más para mí. Ujú. Y en el fútbol, pues ya tenía la Que son tus actividad. amigos de la secundaria, ¿no? Sí, y ya después se hizo la actividad de yo estar relacionándome con más personas. No, o sea, digo, o Y sea, me no funcionó, lo y me dije funcionó. y son tus amigos ahora actualmente Sí, no, y son sí, de sí, tus sí. mejores amigos. Sí, totalmente. Sí, resulta que a veces las amistades son las que más, las más buenas amistades son las que incluso implican un esfuerzo. Sí, adicional. claro. Y por eso te digo, a mí me pasaba y me pasó mucho con mis amistades, que te decía, muchos venían de la prepa, pero sobre todo porque también cuando estábamos en la universidad nos tocó hacer muchos proyectos juntos, pero ya proyectos que implicaban todavía más cosas a hacer y más involucramiento y más trabajo. Claro. Y entonces como que los veías trabajar, todo el mundo trabajaba parejo, o sea, te tocaba en ese tipo de circunstancias y cambiaba mucho como ese entorno, porque además tú te das cuenta de cómo incluso con quién te podías llevar mejor, o incluso quién te beneficiaba de cierta manera y cómo podías beneficiar tú a ese equipo. Pero justo es como también esa parte. Los grupos, por ejemplo, pues deportivos y todo eso también, aparte que te dan disciplina, pues te está todo el tema de un grupo, sobre todo si son equipos sanos, en donde te das cuenta precisamente de los entornos, y a mí me ha tocado verlo ahora en equipos de adolescentes y niños que ya empiezan en etapas competitivas. O sea, sinceramente, la actitud y la disciplina que ves en niños de 12 años, 15 años, o sea, ya los quisieras ver en la gente que ves en la universidad de 22. Sí, sí. Bueno, para todos los que van a la universidad, por favor, en la universidad ya no es tiempo de juntarse en el grupito social. Ya no, ya la secundaria y prepa, estoy de acuerdo, pertenece al grupo de los más populares. En la universidad ya no hagan eso, no pierdan el tiempo. Júntense con aquellos que hacen las cosas que les interesan. Muy probablemente no sean del mismo grupo, pero las cosas que les interesan desde el punto de vista de conocimiento laboral. O sea, si te gusta el marketing, aquellos que tú sabes que a esta persona le gusta el marketing. Claro. Si eres arquitecto, aquellos que ves que realmente tienen pasión Y por fórzate un poco más a cambiar de la gente con la que siempre te rodeas, porque a mí me pasa, y te pasaba seguramente en tu entorno, en particular por a lo mejor la forma en que está la universidad en la que tú estudiaste, pues normalmente los salones casi siempre son los mismos. Ujú. Y los alumnos siempre se juntan con los mismos, y por más que yo decía, cámbiense, o los forzaba a cambiar, siempre se juntan los mismos. Y lo curioso es que de repente llegaban y se quejaban, es que fulanito no trabaja, tú lo elegiste y lo tienes en todas las clases como compañero. Exactamente.
Claro. y no estás dispuesto a cambiar. O no, pues es que yo ya trabajé con él y trabajé bien. Pues sí, pero luego no trabajas y luego te estás quejando. Claro. Pero son cuestiones que también, como lo que hablábamos hace rato, si yo voy a un evento y me siento siempre con la gente con la que siempre estoy, no pierdo estás todo el creciendo caso. tu network. Exacto. O sea, no estoy haciendo absolutamente nada. Y muy probablemente que me van a beneficie. hablar de lo que ya saben y ya conocen y probablemente no hablen nada de negocios. Ahora, ni de nada de oportunidades. dentro de esa situación, por ejemplo, los clubes deportivos, justo son lugares en donde puedes tener múltiples actividades de hobby, tú lo sabes bien porque ahí te la pasas, Fer. Pero y justo te forzas a exacto. conocer personas. Entonces, y tienes ese contacto con mucha gente que pues, está en el Inter, las ves en una actividad o la ves en otra, puedes hacer Cada vez diferentes es más actividades. fácil, ¿eh? O sea, al principio tal vez te forzas, pero cada vez es más fácil. O sea, al principio te costará trabajo, pero después menos y después menos y termina. Claro, pero también como que tú siendo tienes que como- buscar esas situaciones, ¿no? Y Claro. también esos lugares son lugares en donde lo puedes llevar a hacer ahí. Ahora, un poco para ir ya cerrando. Otra cuestión también que sería importante es que dentro de los entornos en los que estés, si realmente quieres sacar provecho, busques convertirte en un líder o un referente. Es decir, no es nada más que participes en un lugar, sino que trates realmente de ser alguien que aporte algo más que el resto. Ujú. ¿No? O sea, estoy en el colegio de X profesión. Pues sí, pero a veces es importante decir, ¿sabes qué? Yo me aviento en alguna comisión. Tener esa iniciativa. O yo ¿no? me aviento de presidente, o yo hago, trato de hacer algo, a lo mejor que pueda aportar algo de lo que hago, precisamente tratando de ser alguien que sea un referente dentro de lo que de lo que estás haciendo y que te sirva, pues también en la parte profesional, que son cuestiones que pueden ser interesantes, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y los que llegan a hacer esas propuestas adicionales, o sea, muy probablemente sea porque están siguiendo una pasión. O sea, la verdad es que aquellos que se quedan trabajando más tiempo del que están obligados o están comprometidos, lo que reflejan es una pasión. Ok. Solo que a veces, mal enfocada, puede representar tal vez una frustración. Híjole, no lo sé, ¿eh? No comparto tanto eso. ¿No? Bueno, Es que hay situaciones distintas, ¿no? Sí, no. Sí. Incluso a ti te tocaron entornos en donde la gente estaba mucho tiempo en el trabajo, pero pues realmente no era porque quisieran, sino No era porque por querían pasión. que los vieran. Exacto. Sí, no, O hay sea, que, me hay ve que el obedecer jefe, la que me ve el pasión. jefe que estoy trabajando. Y el jefe a lo mejor no había estado y pues, era en ese momento. Pero, O pero no el me resto del puedo tiempo ir no. hasta que se vaya el jefe porque si no va a Pero pensar también que me estoy exacto, yendo pero el antes. resto del tiempo tampoco estaban trabajando. O sea, querían No, trabajar cuando no. los veían y cuando no los veían, no hacían nada, ¿no? Exacto. No, bueno, la pasión, precisamente lo que hace una pasión es que cuando estés haciendo eso que te gusta, el tiempo fluye de otra forma. Entonces, es muy común en alguien apasionado de repente verlo y decir, oye, este cabrón sigue ahí, cabrón. Y le preguntas, ¿qué onda? Ay, sí, perdón, se me fue el tiempo. Cuando alguien te dice, se me fue el tiempo haciendo esto, aguas, le está gustando lo que hace. Es una buena señal. Claro. ¿Cómo sabes que estás haciendo bien tu tema de networking? Como Híjole. un síntoma. Sí, te digo cómo creo que puede ser. A ver. Justo cuando te empiezas a dar cuenta que tienes amigos de diferentes ámbitos o Bueno, conocidos en no. diferentes ámbitos y No grupos, voy tan mal, afortunadamente. ¿no? O sea, no lo había pensado o así, sea, pero sí. o sea, te pasa, Como- tienes tus amigos del Como que fútbol, puedes pertenecer a varios mundos. tengo mis amigos de la universidad, Tengo mi escuadrón de la muerte de albañiles borrachos en Opala. ok, y así tú, De secundaria. tú tenías tus amigos con los que hacías carpintería, tienes tus Sí. amigos del gimnasio, tus amigos del Del golf, club. Porque el señor es de club. ah, sí, desde es blanco. los del café, los del té de los martes, Los martes. Los del podcast. los del El podcast. club de mamás de su esposa. Exactamente. Entonces, como que creo que es una circunstancia en donde empiezas a ver si tienes esas situaciones que precisamente de alguna forma, pues sí estás haciendo algo bien. Ya después, a lo mejor sería el ver qué tanto los puedes aprovechar, qué Ujú. tanto está siendo relevante dentro de lo que estás haciendo. Pero volvemos a lo mismo, mucha gente que participa en todo, pero no es relevante en ninguno, Sí. o todo mundo lo odia en todos. Porque también es eso, ¿no? ¿Y Saber qué tan aprovecharlo. genuina es esa relación? Porque la verdad es que sí, o sea, pues, Sí, puedes forzar mucho las cosas, ¿no? Que puedes hablábamos hace forzar rato. mucho las cosas. Ser auténtico, lo ser decías tú de auténtico inicio, ¿no? y claro, ¿no? Y cuando tengas ganas de estar y cuando no, Pues pues no. mejor ni estés, ¿no? Pero sí, casi nunca te arrepientes de ir a alguna cosa, ¿eh? Tal vez te cueste trabajo ir. ¿Cómo no? Por eso Juan no va a las juntas de la Academia de Merca. ¿no? por Pero eso no casi conoció nunca a No, te no voy porque arrepientes. no me entero. Por ejemplo, el Porque clásico, el porque de... no te conocen, ni siquiera No sabes. me conocen, no me avisan. Un caso, ¿no? Oye, me invitan a tomar una cheve, oye, ay, estoy casado, qué güey. Ya Bueno, estás dormido. si vas, no te arrepientes. Tenlo por seguro.
Si vas, no te arrepientes. ¿Te arrepentiste de ¿Te venir cuesta hoy, Fer? trabajo? No, me costó, pero Ya- sí, ya me está- no me arrepentí. Le costó el permiso, ya gastó su permiso gastó de la el semana. permiso No, y del además mes. el Red Bull me dio energía. Muy Me bien. dio alas. Eso ya le dio sueño. Próximamente Red Bull va a patrocinar este podcast, así que Ojalá. vas a poder venir Ya seguido. quisiera. No, bueno, ya ser como partícipe de Checo Pérez, otro lo que mexicano pasa más es que en las van- grandes no, ligas. lo que pasa es que Checo se va a salir y están viendo de a qué otro mexicano toman Mete. para patrocinar, entonces estamos apuntándonos Estamos ahí. también alguien que es de Nopala. Alguien Oye, de ¿y se Nopal. vale algún comercial de eso? ¿Qué creen? ¿A poco? No, Checo sigue en el 2024. Fácil. No lo sabemos, No lo no sé. lo sabemos. Ese tenemos que hablar de ese tema luego otra vez. Nos Está fue bien con ese buenísimo, me episodio. cae bien Checo. Sí, pero no, de hecho lo hablamos un poco de eso, pero digo, en el próximo, Veo la en el Fórmula próximo 1 gracias a episodio él. de Thinking Business. Hablaremos No, de eso. yo no, hasta quité el servicio porque no me gustó lo que está pasando. O sea, Y ahora nada más veo realmente puntos. sí, Se nada pusieron más las veo- bella puntitos. busco mejor ahí en YouTube a unos amigos que te están Narrando. la carrera y ves unos puntitos arriba Haz de de la cuenta que le pista. están transmitiendo a alguien Ah. con sistema braille. Muy interesante, Oh. luego les paso los datos. ¿Con qué cerramos y con qué concluimos, Ekatzin? Híjole, que definitivamente el tema del network es algo que nos debería empezar a preocupar desde la juventud, algo que no nos dicen en la escuela, o sea, de plano, yo no recuerdo alguna materia ni nada, ni en ninguno de los niveles de estudios te dicen eso, ¿no? Porque uno creería que por ser un ser vivo y un ente social por naturaleza, como lo dictamina la sociedad, tendrías que tú ir construyendo tu red. Y sí, pero nadie te habla de la importancia o el impacto que tiene que hacer o que va a hacer cuando estás en esa vida adulta. Porque te dicen ahorita, tus papás te pueden decir, oye, no te juntes con los vagos, oye, tus amigos no te aportan, ¿no? Pero no te dicen de quién alejarte, pero no te dicen con quién acercarte. Hay que acercarte. Entonces, justo lo que tú dices, quizás ahorita ya a la edad que tienen ustedes dos, que obviamente ya es más Eres más avanzada, grande que yo. que es más avanzada que la mía, pues ustedes ya tienen un network ya muy trabajado, lo que decían, ya tienes cierta credibilidad, tienes confianza de las personas, tienes recomendaciones de varias personas. Entonces, eso nadie te lo dice en la escuela. Nadie te dice, oye, porque uno pensaría que por propio instinto lo haces, pero justo hay personas que quizás no tienen las capacidades o tan siquiera la intención, ¿no? Que dicen, yo me la aviento. Sí. Y que cuando lleguen a la vida adulta se van a dar de topes, van a decir, puta. O sea, igual y si hubiera ido a esa fiesta, ¿qué tal que me lo hubiera pasado bien, hubiera conocido a tal persona, shalala? Ujú. Que tú solito te estuviste cerrando esas puertas y no labraste toda esta red de conocimiento que a fin de cuentas es. Sí. Sí, Fer. pues yo me quedo con la parte de aprovechen la universidad para conocer personas, para hacer challenge a las amistades. No se sienten con los que se sienten cómodos. Busquen Nuevos identificar aquellas personas que tienen algo de valor que a ustedes les puede interesar, a pesar de con quién se junta y de sus preferencias sociales, ¿no? Muchas veces aquellos que son introvertidos tienen alguna sorpresa que darte y probablemente tengan algo en común que pudiera ayudarles a completar, pues ahora sí, el abanico de intereses que tienes. Claro. Y no considerar algún interés que tengas por ahí culto como un secreto y no fomentarlo. Foméntenlo. Si les interesa hacer cerámica, foméntenlo y busquen a aquellas personas. Digo, eso fue un ejemplo, pero yo me quedaría con esa parte. Pues yo disparo pistolas y armas y demás cosas, ¿no? Muy bien, pues bueno, hablábamos hace rato, ya no encontré bien precisamente como para la frase que decíamos, no me acuerdo ahorita de quién era, pero creo que a final de cuentas, pues sí, las personas de las que te rodeas tienen una gran influencia dentro de lo que van a ser tanto tus pensamientos, hábitos y resultados, pero sobre todo al final de lo que puede ser tu éxito en general, pues porque es todo un entorno y además es importante que lo cuides, tanto tu entorno más cercano como tu entorno personal, profesional, etcétera, etcétera. Y como decía Katzin ahorita, realmente a veces no entendemos cuál es el valor de hacer esto y además de construirlo porque esto es en el tiempo. Si Claro. lo haces bien, pues normalmente entre más pasa el tiempo tienes una red mucho más sólida y que te da mayor valor. Y de hecho me atrevería a pensar que tu valor, incluso tu valor profesional, muchas veces se basa en el valor que obtienes
través de, precisamente, de la gente que has conocido y que respalda lo que eres o tu trabajo o tu persona. Y no necesitas una campaña mediática. Exacto, entonces eso creo que es una de las cuestiones que sería importante de considerar. Pero bueno, bastante bueno este episodio. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Hasta luego. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.